Estos son los archivos de miedo. Comprueba que no estás solo. Tienes una historia con seres de otro mundo, experiencias paranormales que te hayan sucedido a ti, a un amigo o a un familiar. Ponte en contacto con nosotros y serás parte de los archivos de miedo. Hace muchos años me sucedió un aterrador evento que de solo recordarlo comienzo a vivirlo nuevamente. Sacarlo de mi casa no fue fácil, pero cuando se metió con mi familia, la verdad perdí el miedo y recurrí a todo lo que estaba en mis manos, pero en especial a Dios, quien de mi mano jamás se soltó. En el año 2017, casi a finales, me contrataron como chofer de tráiler en una reconocida empresa internacional de carga. El sueldo era muy bueno y necesitaba dinero para los gastos y alimentación de mi familia. Es por eso que jamás dudé en aceptar el empleo. El primer año fue muy productivo y en poco tiempo logré comprar una casa en un fraccionamiento. Cierta noche salí con un cargamento de equipo de cómputo para la frontera de Tijuana. Ya en la carretera, el custodio que me cuidaba la carga desde su patrulla dijo algo por radio que me erizó la piel. Chofer Olmos, repito, chofer Olmos. ¿Con quién viene usted en el tráiler? Ya habíamos quedado que está prohibido subir acompañantes sin identificarse previamente. Esas palabras me helaron la piel y casi choco, y más porque partí en mi tráiler solo y en esas 3 horas de camino juro que no subí a nadie. Se me ordenó por parte del custodio frenar el camión e iniciar una revisión, esto para evitar un autorrobo o posibles malos entendidos, así que frené y bajé. Cuando el custodio subió al camarote del tráiler, lo hizo apuntando con su arma. Tras revisar minuciosamente, comprobó que venía solo. Aquí la pregunta era, ¿quién o qué cosa venía en mi tráiler? Porque eso no paró ahí. Llegamos a Tijuana y entregamos la carga. Así que después de cobrar el viaje, compré regalos y me fui de regreso a casa, para ver a mi esposa y a mi hijo. Al bajar del taxi, le marqué a mi esposa. Ya me estaba esperando. Como yo no traía llaves, ella se asomó por la ventana y al verme, un poco extrañada, me preguntó, «Mi amor, ¿con quién llegaste? ¿A quién trajiste de tu trabajo?» Esa pregunta me dejó sorprendido, porque yo venía solo y no acostumbraba a traer invitados. Miré para todos lados y no había nadie. De hecho, recuerdo que faltaban pocos días para Navidad, y el viento helado de los volcanes me calaba los huesos, así como el miedo que me dio de lo que mi esposa me preguntó. Un poco extrañada, mi esposa quitó los cerrojos de la puerta y me abrió. En su curiosidad, volteó para todos lados y no vio a nadie más. Ella jura que vio a mi lado un hombre de negro, casi de 1,90 m, como yo, el cual se escondía a mi espalda. Así que entramos y olvidamos por unos días eso que ella vio. Días después salí de la central de abastos a la Ciudad de México hacia Hermosillo, Sonora, y el viaje sería duro, además de pesado, y para mala suerte me haría una semana en volver. A mitad de semana, mi esposa me habló espantada en la madrugada y me pedía que regresara, ya que algo se había metido a la casa y los estaba dañando, solo que no me explicaba qué cosa era. Ella gritaba y le pedía a ese ser que se marchara, que no era bienvenido, ya que esa casa era gente al servicio de Dios que no le hacía mal a nadie. La verdad, todo eso lo escuché desde el teléfono y temía por mi familia. Así que como pude me regresé y de inmediato le marqué a mi abuelita que me ayudara. Como no tenemos familia cerca y mi abuelita vivía a 1 hora de allí y era la más confiable para eso que se estaba manifestando. Esa vez algo se le metió a mi hijo y casi lo tira de las escaleras. De hecho, era un demonio que se estaba alimentando de la energía de mi familia. Tardaron como 3 horas entre rezos, aceites, hierbas y veladoras para encapsular a ese demonio y expulsarlo de la casa a la que no fue invitado. El ser era oscuro,
y emanaba una aterradora presencia. De hecho, hacía ruidos en las paredes, además de que comenzó a tirar todo en la cocina. Los cuadros de mi boda se cayeron, las escaleras tronaron, y mi hijo para nada volvía en sí. Al verlo en peligro, la abuela junto a mi esposa hicieron agua bendita, mediante un rezo y un poco de sal. Después abrieron la Biblia en el Salmo 91 y batallaron porque ese demonio soltara a mi hijo. Casi a las 3 de la mañana el ser se marchó y salió por un cristal de la ventana, lanzando un alarido que no olvidarán, y dejando su esencia, la cual duró hasta que regresé a casa, y al ver los destrozos juraría que algo se me pegó en la carretera, o por algún motivo yo lo metí a mi casa y de ahí no se quería marchar. Pero ahí no paró todo, y al tercer día que estaba cuidando a mi hijo de los golpes que se hizo, algo se metió a la cama. Nos quedamos viendo cuando a mi esposa la arrastró de la cama y la tiró a unos 5 metros de distancia. Ahí saqué valor, y tras aventarle agua bendita, poner un Cristo y derramar sal, ese ser demoníaco que para nada daba marcha atrás, y ahora se escuchaba una grotesca risa en la azotea, planta baja y sótano. Al ver a mi hijo convaleciente y a mi esposa siendo agredida, de nueva cuenta, realicé un bloqueo con lo que la abuela me dio en lo que ella lograba venir una vez más para auxiliarnos. Como pude, retiré a mi esposa a un lugar seguro y evité que se durmiera. De sus manos salía humo y se le sentía que algo le caminaba en su estómago al momento que se doblaba de dolor. Al llegar la abuela, ésta entró furiosa, gritando que con su familia nadie se metía. Lo primero que hizo fue limpiar con velas e inciensos el lugar. Después nos colocó a los 3 pulseras curadas en la mano izquierda. De inmediato me ordenó tomar la Biblia y abrirla en el Salmo 91. Ella comenzó a orar, pero ese ser infernal se paseaba con su negra sombra por toda la casa. Así que la abuela le pidió permiso a Dios para ejercer su palabra y con la sangre de Cristo le ordenaba al demonio que se marchara por donde vino. Como este aberrante ser no daba tregua, la abuela recurrió a viejas prácticas de su juventud, y estas eran las que había aprendido como monja en un convento, donde había participado en varios exorcismos y retiros de encapsulamiento de seres de bajo astral. Ella primero pidió permiso y comenzó a rezar la Magnífica. Después, este ser salió por debajo de la cama, y de no ser porque estaba presente no lo hubiera creído. Como esa manifestación no paraba de reírse y de ofender. La abuela le pidió su nombre y él no se lo quería dar. Así que en su desesperación de nueva cuenta la abuela comenzó un nuevo rezo que yo no conocía, y cuando el ser escuchó, trató de huir pero ya era tarde. Me pidió que trajera un lazo o cuerda larga y con miedo y terror casi entre la oscuridad le di uno de la caja de herramientas. Después ella sacó un libro con las 13 verdades del mundo y las comenzó a rezar. Ahí en la oscuridad, debajo de la cama, el ser de ella se burlaba y comenzaba a ofendernos, hasta que ella llegó al nudo de la verdad número 13. Después, cuando el demonio de bajo astral sintió que regresaba de la verdad 13 hacia atrás, este ya no tuvo tiempo de huir y quedó ahí retorcido de dolor. Era algo aterrador y no se lo deseo a nadie, pero gracias a la abuela, que fue monja, y juraría que esto ya lo había hecho antes. Casi por terminar de regresar las 13 verdades, la abuela le ordenó decir al ser que hacía en la casa y a qué había venido, y fue allí porque esa aberrante presencia me persiguió en el tráiler y se quedó en mi casa sin ser invitado. Allí exclamó entre la oscuridad unas palabras que no olvido. Maldita, quítame tu rezo y déjame marcharme. ¿Para qué quieres mi nombre si yo no tengo uno? Yo soy el demonio puesto de un muerto. ¿Ya no te acuerdas de lo que metiste a tu casa? Comenzaré por decirles que tuviste la culpa meses atrás, cuando te metiste con la persona equivocada. Y por tu osadía, Olmos, de romperle sus collares y pulseras esa noche. Solo por eso se desató la furia de un demonio que no parará hasta llevarse un alma. Esas palabras me entraron como puñales en la carne.
y recordé de qué hablaba ese ser. 3 meses atrás tuve un problema con un amigo de trabajo que también es trailero y esa vez lo invité a mi casa a comer, solo que este comenzó a ofender, a amenazarnos, así como a romper cosas de mi casa. Fue por eso que lo corrí y lo saqué de la casa, no sin antes romperle sus collares, pulseras y burlarme de su supuesta religión, así como de sus creencias. Después de que nos agarramos a golpes, lo tiré en mi puerta y este cayó de espaldas. En ese justo momento, al tomarlo de la espalda, sentí como que algo se le movía y lo traía ahí pegado. En ese instante tronaron los 7 espejos que tenía en mi casa. Al incorporarse el trailero, me amenazó por meterme con su religión y juró que me arrepentiría por tumbar a su muerto, cosa que olvidé y no le di importancia. Ahora, ese ser demoníaco puesto era la manifestación que me mandó el trailero santero. Y era cierto, porque antes de que él renunciara a la línea de tráiler, me enteré que hacía trabajos, colocaba daños y aplaca gente para matarlos lentamente. Quedé impresionado, porque ahora entendía cuál fue mi error y que no debía hacer. Y eso era que jamás tenía que meterme con su religión santera, que debía de respetar lo que no estaba a mis ojos. En ese momento, la abuela sacó un frasco de cristal y al terminar de regreso las 13 verdades del mundo, justo en la número 1, fue que metió el demonio de bajo astral en el frasco y me pidió taparlo. En ese justo momento, mi esposa e hijo despertaron y se me ordenó ir al canal de aguas negras para tirarlo de espaldas. Hice lo que la abuela pidió al pie de la letra y me regresé asustado, suplicando a Dios que nos protegiera y alejara del mal. Gracias que esto ya no volvió a mi casa, pero no siempre todo termina bien o tiene un final feliz. Y lo comento porque a los 7 días de que sacamos a ese demonio, de nueva cuenta salí de la Ciudad de México a Monterrey. Por el radio, el custodio me pedía que frenara el tráiler para revisar a mi compañero. Yo le decía que estaba mal, que yo venía solo. Sentí como ese ser se revolcaba en mi camarote y arañaba los cristales. Fue allí que pedí a Dios con todas mis fuerzas que no permitiera que nos dañara de nuevo ese ser maligno. Al momento que mi tráiler fue revisado por el custodio, ya no había nada. Mi tráiler se sentía raro. Algo vivía en él y desde allí comenzó a fallar. Es por eso que di las gracias a mi patrón, renuncié a mi antiguo trabajo como trailero y mejor me dediqué a vender comida en mi casa. Gracias a las protecciones y bloqueos de la abuela, eso ya no regresó. Ahora ya no toco lo que no conozco y menos me burlo de la religión, porque sin duda eso trae consecuencias consigo y muy graves. Te invito a suscribirte al canal, dale like, comparte y deja tu comentario. Esto fue Archivos de Miedo. Que tengan una excelente noche y dulces pesadillas. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y no olviden mirar debajo de su cama antes de dormir.